Recientemente, el 1 de abril de 2014, ha habido un cambio dramático en lo que es la transparencia en el arbitraje de inversiones porque la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, para el Derecho Mercantil Internacional, ha aprobado estas reglas que en adelante se van a aplicar a todos aquellos procedimientos que se realicen bajo la administración de UNCITRAL, que son las siglas en inglés para la Comisión de las Naciones Unidas, y que se generen a propósito de tratados bilaterales de inversión que hayan entrado en vigencia con posterioridad al 1 de abril del 2014. Estas reglas traen un cambio dramático porque hasta el 1 de abril del 2014 todas las controversias de inversión sean administradas bajo las reglas del CIADI o de la Comisión de las Naciones Unidas, establecían como regla que no va a haber transparencia en el arbitraje de inversiones a menos que las partes lo acordasen. Eso quiere decir que si alguna de las partes no quería que hubiese transparencia, no la iba a haber. Las reglas actuales establecen la regla exactamente opuesta. Quiere decir que si entre las partes no existe acuerdo sobre si quieren o no quieren que haya transparencia, siempre la regla va a ser que haya transparencia. En otras palabras, se ha cambiado la regla supletoria, digamos, a que haya transparencia, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. En primer lugar, la transparencia se refiere básicamente a todo aquello que sea objeto del arbitraje de inversión. Y con eso me refiero, por ejemplo, a cualquier documento producido por las partes, a resoluciones arbitrales, al laudo, a órdenes arbitrales. También se refiere a lo que son las audiencias. Por ejemplo, cualquier tipo de audiencia en el contexto de un arbitraje de inversión es totalmente pública y puede ir cualquier persona, e incluso se ha llegado a permitir, a criterio del tribunal arbitral, la posibilidad de que terceros se involucren en el procedimiento en caso sea conveniente, presentando escritos, etc. Se debe básicamente a que el arbitraje de inversión es un arbitraje bastante especial porque tiene en uno de sus lados al Estado. Se diferencia bastante de una disputa comercial que es por naturaleza privada y donde la regla es y va a seguir siendo la de la confidencialidad, porque una disputa privada en principio no hay razón para que la disputa y la controversia sea pública. En el arbitraje de inversión, como hay un Estado involucrado, ese Estado normalmente es parte demandada en los arbitrajes. Y eso quiere decir que existe un interés de la sociedad, por ejemplo, de supervisar y de fiscalizar cómo ha venido tratando el Estado peruano las inversiones que se hacen en su país, si da un trato justo o es un trato violatorio de las reglas de derecho internacional. Si es obligado a indemnizar al Estado, hay que tomar en consideración de que esa indemnización se paga con recursos públicos que son captados vía tributos. Entonces hay una serie de razones que buscan o que han venido a lo largo del tiempo moviendo o generando incentivos para que todo esto sea transparente, porque eso genera mayor posibilidad de fiscalización, mayor posibilidad de hacer responsables a quienes han cometido actos irregulares y mayor posibilidad de saber en qué se están utilizando los recursos públicos. Esto en teoría debería generar incentivos para que el Estado se comporte de manera más adecuada y trate de mejor manera las inversiones y al mismo tiempo otorga mayor seguridad a los inversionistas. El tema es interesante para el Perú actualmente porque, más allá del cambio dramático en cuanto a la transparencia y las razones que lo justifican, esta política de transparencia no necesariamente es compartida por los diversos países. Hay países que claramente están a favor de la transparencia, como Estados Unidos, y hay países que están claramente en contra, como por ejemplo Venezuela, y hay otros países que están en un punto medio donde todavía no hay una clara política sobre transparencia, y ese es, en mi opinión, el caso del Perú. Perú, por ejemplo, hay una realidad algo contradictoria porque, por un lado, tratados de libre comercio recientemente suscritos por el Perú, como por ejemplo el tratado con Chile, con Nicaragua, con Costa Rica, el mismo de Estados Unidos, claramente recogen una política pro transparencia en todos los extremos del arbitraje de inversión. Entonces ahí hay una primera parte. Pero sin embargo, cuando uno ve los procesos arbitrales en los que el Perú ha estado involucrado recientemente, uno ve que esos procesos arbitrales no se caracterizan porque haya transparencia. Y claro, es cierto que esos procesos arbitrales han sido administrados bajo las reglas del CIADI,
que son reglas que, como mencioné al inicio, recogen la política de no transparencia salvo acuerdo de las partes para que la haya. Pero en mi opinión es improbable que en todos esos arbitrajes haya sido el inversionista quien haya dicho que no quiere transparencia. Por el contrario, me es más razonable pensar que ha sido el Estado peruano quien, a pesar de que en algunos casos el inversionista, que es parte de la controversia, sí puede haber querido que haya transparencia, ha sido el Estado peruano, amparándose en las reglas del CIADI, quien ha dicho que no quiere probablemente que haya transparencia, y eso bajo las reglas anteriores ha hecho que no haya transparencia porque se requería que haya consentimiento de ambas partes. Entonces, eso es naturalmente especulación porque no hay certeza sobre eso, pero es razonable pensarlo porque es el Estado normalmente quien es la parte demandada en esos arbitrajes y es la que naturalmente quiere que haya menos publicidad. Además que hay intereses políticos de por medio, etc. Entonces, el tema es relevante por dos razones. Primero, porque las reglas son muy recientes y esta iniciativa impulsada por las Naciones Unidas ha tenido muchísima acogida a nivel mundial, lo cual significa que van a ser muy utilizadas y eso va a permitir mayor fiscalización y mayor conocimiento de la sociedad. Y por otro lado, porque es un llamado de atención a los países que no tienen todavía una política clara para que la aclaren, porque sin duda los inversionistas al momento de tomar la decisión de invertir y al momento de evaluar riesgos, sin duda toman en cuenta la transparencia de los estados en la medida en que eso genera mayor seguridad para ellos al haber mayor fiscalización de los estados y de los funcionarios. ¿Cómo debería evolucionar? ¿Qué debería ocurrir desde este momento? En verdad, o el Estado peruano puede tener dos alternativas, o puede optar por emitir algún tipo de comunicado oficial esclareciendo cuál es su posición sobre el tema. Y si no lo hace, la práctica nos va a decir cuál es su posición. Los tratados bilaterales de inversión que pueda acelerar el Estado peruano en el futuro con otros países van a reflejar en base a sus disposiciones si es que el Estado pacta en contra de estas reglas de transparencia para que no se le apliquen, o si por el contrario el Estado peruano decide ya no recurrir más a arbitraje bajo las reglas de UNCITRAL que tienen estas reglas de transparencia, sino irse al CIADI, donde el tema depende del consentimiento de ambas partes. Un poco esos elementos van a ser los que permitan en la práctica confirmar la posición del Estado peruano, pero un poco mi punto acá es que sería conveniente no tener que esperar a nosotros indagar y a determinar esa voluntad si es que podría haber algún tipo de pronunciamiento previo que clarifique la situación. Yo escribí un artículo hace no mucho tiempo en el blog de Club de Arbitration, que es un blog que se creó en Londres, donde de alguna manera cito los casos del Estado peruano que reflejan lo que estoy mencionando y cito los tratados de libre comercio que reflejan la posición abierta a la transparencia y muestran la contradicción. Hay diversos elementos que se toman en consideración al momento de decir qué centro arbitral quieres que administre tu disputa. Por ejemplo, CIADI es una institución con muchísimo prestigio ganado a lo largo del tiempo, que tiene una lista de árbitros muy prestigiosos, pero que, por ejemplo, hoy en día hay un grupo de estados latinoamericanos como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, que han renunciado o están en proceso de renunciar al CIADI porque piensan que todas las decisiones emitidas por el CIADI siempre favorecen al inversionista. Y en esa medida, por ejemplo, se ha propuesto el año pasado, si no me equivoco, por Venezuela y otros países, la creación de un centro arbitral regional a nivel latinoamericano que venga a reemplazar al CIADI y que sea aquel que administre las disputas en las que están estados latinoamericanos. Entonces, esa es una diferencia importante porque hay hoy en día un rechazo al CIADI y muchos estados pueden, como los que he mencionado, pueden estar más propensos a irse al UNCITRAL porque no ven esa ambigüedad o esa posible parcialidad que ellos alegan existe en CIADI. Y hay así, digamos, formas de administrar el proceso que son algo diferentes. En UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas, las reglas del proceso arbitral normalmente las definen las partes, mientras que en el caso del CIADI tienes reglas ya preestablecidas en la convención del CIADI y en su reglamento arbitral. Entonces hay muchas diferencias de procedimiento, hay diferencias en cuanto a su panel arbitral,
y hay diferencias en cuanto a la aceptación que tienen los estados, especialmente los latinoamericanos, respecto de la imparcialidad o parcialidad de estos centros arbitrales. Entonces hay muchos factores que se toman en consideración y sin duda la transparencia va a ser uno más y como decía, van a haber estados que muy probablemente en el futuro, si rechazan la transparencia, pero quieren que sus procesos arbitrales sigan siendo administrados por el UNCITRAL, van probablemente en estos tratados bilaterales de inversión establecer expresamente que si bien se apliquen las reglas del UNCITRAL, no se apliquen aquellas de transparencia, porque la Comisión de las Naciones Unidas siempre da la posibilidad de que uno pacte en contra y decide excluir parte de sus regulaciones de los procesos.